A las 2:33 de la madrugada, en el estrecho de Hormuz, una alarma inesperada rompió el silencio dentro del centro de operaciones del USS Abraham Lincoln. En las pantallas de radar aparecieron decenas de señales desconocidas, apenas unos destellos breves, y luego desaparecieron del alcance de vigilancia como si nunca hubieran estado allí. Durante los minutos siguientes, algo avanzaba a toda velocidad hacia un convoy de petroleros comerciales que cruzaba la ruta marítima más sensible del planeta. Si la tripulación identificaba mal el objetivo, o si reaccionaba unos minutos tarde, las consecuencias podían sentirse mucho más allá de esas aguas. Incluso para alguien al otro lado del mundo, en una ciudad mexicana, donde el precio de la gasolina cambia la rutina de una familia, una noche así podía terminar pesando en el bolsillo. Mientras el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln mantenía operaciones de patrulla en el Golfo de Omán para proteger las rutas internacionales al otro lado del estrecho de Hormuz, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica acababa de activar en secreto un plan preparado durante años. 12 drones GESA Shahed 136 despegaron casi al mismo tiempo desde plataformas móviles camufladas a lo largo de la costa iraní. Apenas levantaron vuelo, descendieron hasta quedar muy cerca del nivel del mar, deslizándose en la oscuridad a unos cuantos metros sobre las olas. Desde lejos, cada dron se confundía con el agua negra del estrecho. No volaban como una sola formación grande. Los coordinadores de la Guardia Revolucionaria los dividieron en varios grupos pequeños, capaces de operar de forma independiente. Cada grupo se aproximaba desde un rumbo distinto, formando una red dispersa de blancos que cerraba poco a poco el paso hacia la ruta petrolera más transitada del mundo. La idea era simple y peligrosa: obligar al sistema defensivo estadounidense a seguir demasiados objetivos a la vez y hacerlo perder tiempo en cada decisión de intercepción. A las 2:40 de la madrugada, los destructores de la clase Arleigh-Burke, que escoltaban al convoy mercante, comenzaron a captar señales extrañas en el borde de sus radares. Aparecían durante unos segundos, se apagaban y reaparecían minutos después en otra posición. Al principio, los oficiales de operaciones no podían determinar con precisión qué estaban viendo. Pero cuando la cantidad de ecos aumentó, la duda se transformó en alarma. Las sirenas de combate sonaron a bordo del USS Abraham Lincoln. En las pantallas tácticas, pequeños puntos luminosos avanzaban al mismo tiempo hacia el convoy petrolero comercial en el estrecho de Hormuz. La distancia se reducía de manera constante, y esta vez nadie pensó que se tratara de interferencia casual. Era un ataque deliberado. Tras la alerta, un E-2D Hawkeye que patrullaba al sur del estrecho fue redirigido de inmediato hacia la zona donde se habían detectado las señales. Minutos después, los datos del Hawkeye y de los radares AN/SPY-1D instalados en los destructores de la clase Arleigh-Burke confirmaron la amenaza. Aquellos puntos no eran fallas de sensores ni ruido electrónico. Eran drones Shahed 136 aproximándose desde varias direcciones hacia una ruta de navegación internacional. A las 2:55, cuando la magnitud del ataque quedó más clara, el comandante del grupo de ataque del USS Abraham Lincoln ordenó desplegar fuerzas de respuesta rápida. 2 cazas F-35, Sea Lightning II, despegaron uno tras otro desde la cubierta del portaaviones y aceleraron hacia el norte, en dirección al estrecho de Hormuz, para ampliar el área de vigilancia. Al mismo tiempo, los destructores de escolta comenzaron a actualizar de forma continua la posición, la velocidad y la trayectoria de cada blanco que avanzaba hacia el convoy petrolero. Pero uno de los F-35C detectó nuevas señales alrededor de la isla de Qeshm. No formaban parte del grupo que ya se acercaba al estrecho. Permanecían concentradas cerca de posiciones costeras iraníes. Las primeras imágenes enviadas al centro de operaciones mostraron más drones Shahed 136, siendo preparados junto a plataformas móviles camufladas en la costa.
Al comprender que el enemigo podía estar organizando una segunda oleada, la flota estadounidense decidió tomar la iniciativa antes de que la situación se saliera de control. 4 helicópteros MH-60R Seahawk, armados con cohetes guiados APKWS, recibieron la orden de despegar desde los buques de escolta. En cuestión de minutos, se dirigieron hacia los objetivos que avanzaban sobre el estrecho de Hormuz. Mientras los helicópteros se aproximaban a la zona de intercepción, los drones Shahed de la primera oleada seguían su ruta con una constancia inquietante, como si no existiera nada entre ellos y los petroleros. Al mismo tiempo, al otro lado del estrecho, las plataformas alrededor de la isla de Qeshm todavía no habían guardado silencio. A las 3:06 de la madrugada, los helicópteros MH-60R Seahawk llegaron a la primera zona de intercepción. Desde una distancia segura, sus tripulaciones dispararon cohetes guiados APKWS uno tras otro contra los blancos que volaban bajo, casi pegados a la superficie del mar. En la pantalla de combate de la flota, las señales de los Shahed comenzaron a desaparecer una por una, mientras explosiones sucesivas iluminaban por instantes las aguas oscuras del estrecho. En menos de unos minutos, una parte importante de la primera oleada había sido neutralizada. Sin embargo, cuando los primeros restos fueron analizados, un detalle llamó la atención de los oficiales de inteligencia. Muchos drones derribados llevaban una carga explosiva limitada, pero sus estructuras estaban equipadas con reflectores de radar adicionales, diseñados para amplificar su señal en las pantallas de sensores. Eso sugería que parte de la primera oleada quizá no estaba destinada a romper las defensas, sino a obligar a la flota estadounidense a concentrar toda su atención en ella. Era una maniobra de desgaste, una forma de hacer que el enemigo gastara tiempo, municiones y concentración. En una situación así, cualquiera podría preguntarse qué pesa más: destruir cada amenaza visible o reservar fuerzas para la que todavía no aparece. La sospecha se confirmó rápidamente. Mientras los MH-60R continuaban persiguiendo los blancos restantes, los datos de los F-35C y de los E-2 de Hawkeye detectaron de pronto nuevas señales alrededor de Qeshm. En apenas unos minutos, 8 Shahed 136 más fueron lanzados sucesivamente desde sus plataformas y tomaron rumbo hacia el estrecho desde una dirección completamente distinta. A diferencia de la primera oleada, este nuevo grupo no mantuvo una formación compacta. Se dividió con rapidez en varios grupos más pequeños, cada uno eligiendo su propio corredor de aproximación. En el centro de mando de la Guardia Revolucionaria en Qeshm, los coordinadores intentaban estirar la red defensiva estadounidense. Si la flota se concentraba demasiado en la primera ruta de ataque, la segunda oleada tendría una oportunidad de explotar el hueco recién abierto. Pero si las fuerzas se repartían en demasiadas zonas al mismo tiempo, la eficacia de cada intercepción también caería. Mientras los comandantes estadounidenses reajustaban su defensa, algunos Shahed de la primera oleada aprovecharon ese periodo de transición para romper la línea exterior de intercepción. Eran pocos, pero seguían avanzando a ritmo constante hacia el convoy de petroleros comerciales. A las 3:18, en la pantalla de operaciones, los pequeños puntos luminosos persistían en su ruta hacia el objetivo, aunque la mayoría de los drones que los acompañaban ya habían sido destruidos detrás de ellos. La confrontación ya no parecía una incursión aislada. Empezaba a tomar la forma de una campaña de saturación a gran escala. Mientras la atención de la flota estadounidense se centraba en los nuevos corredores de aproximación, 2 vehículos aéreos no tripulados Mohajer 6 permanecían activos detrás de la línea principal. Volando a una distancia segura cerca de la costa iraní, observaban el desarrollo del combate y transmitían información en tiempo real al centro de mando de la Guardia Revolucionaria en Qeshm. Cada vez que un Shahed era derribado, los datos se actualizaban para que los coordinadores ajustaran las rutas de los blancos restantes. Pero después de casi 20 minutos de combate,
los comandantes iraníes empezaron a notar que su plan inicial enfrentaba dificultades. Las unidades intersectoras estadounidenses respondían más rápido de lo esperado, y la cantidad de drones Shahed destruidos seguía aumentando. Para dar una oportunidad mayor a los blancos que sobrevivían, la Guardia Revolucionaria decidió introducir otro elemento en la batalla. Desde Bandar Abbas y la isla de Qeshm, se activaron unidades de guerra electrónica de manera simultánea. Casi de inmediato, algunas pantallas de seguimiento dentro de la red defensiva estadounidense empezaron a mostrar retrasos breves en las actualizaciones. Eran lapsos de apenas unos segundos, pero bastaban para complicar la construcción de una imagen clara del campo de batalla, cuando múltiples blancos se aproximaban desde direcciones distintas. Los coordinadores iraníes aprovecharon rápido la oportunidad que habían creado. Un grupo de Shahed recibió la orden de cambiar de rumbo, rodear el área donde se desarrollaban las intercepciones más intensas y continuar hacia el convoy petrolero. La distancia entre ellos y los buques comenzó a cerrarse más rápido de lo que el lado estadounidense había previsto. Al detectar señales cada vez más claras de interferencia, el mando de la flota decidió jugar su siguiente carta. Un EA-18G Growler que operaba con el grupo de ataque recibió la orden de entrar en acción. Poco después, el avión de guerra electrónica apareció sobre la parte sur del estrecho de Hormuz y comenzó a rastrear las fuentes de señal que sostenían el ataque. A las 3:30 de la madrugada, mientras los sistemas iraníes de interferencia intentaban abrir un camino para los Shahed sobrevivientes, el Growler empezó a detectar emisiones separadas provenientes de Bandar Abbas y de Qeshm. En la pantalla de operaciones estadounidense aparecieron nuevos marcadores. Cada señal capturada era una pieza más de un mapa que, hasta ese momento, Irán había intentado mantener oculto. Después de casi media hora de combate, la mayor parte de la fuerza de Shahed 136 había sido destruida en las líneas exteriores de intercepción. Pero la batalla no había terminado. En la pantalla táctica de la flota estadounidense, los últimos 4 blancos seguían avanzando hacia el convoy comercial en el estrecho de Hormuz. Habían atravesado las primeras capas defensivas y estaban a aproximadamente 1 minuto de vuelo de su objetivo. Al entender que la amenaza entraba en su fase final, los comandantes estadounidenses ajustaron de nuevo el plan de intercepción. Los misiles ESSM o SM-2 podían destruir sin problema los blancos restantes, pero la flota decidió priorizar opciones de menor costo para enfrentar drones baratos producidos en masa. En los momentos decisivos de la batalla, demostrar que era posible defender el convoy sin gastar armas mucho más caras también importaba. No solo se trataba de sobrevivir esa noche, sino de mostrar qué tan sostenible sería defenderse si el enemigo repetía el método una y otra vez. A las 3:44, los helicópteros MH-60R Seahawk, que operaban delante de la formación de escolta, recibieron la orden de ejecutar una nueva pasada de intercepción. Desde un alcance óptimo, dispararon varios cohetes guiados APKWS en rápida sucesión contra los objetivos que volaban bajo sobre el mar. Un Shahed fue destruido casi de inmediato tras recibir un impacto en pleno vuelo. Poco después, el segundo blanco desapareció de la pantalla de seguimiento cuando intentaba cambiar de rumbo para evadir el fuego interceptor. Pero los 2 restantes continuaron su carrera hacia el convoy petrolero. Con la distancia reduciéndose, los destructores de la clase Arleigh Burke comenzaron a atacar directamente los blancos. Los cañones Mark 38 Mod 3 instalados en las cubiertas dispararon de forma continua contra los drones que se aproximaban. Un Shahed fue derribado a pocos kilómetros de la formación naval, pero el último siguió avanzando. En los segundos finales, toda la potencia de fuego disponible se concentró en el objetivo restante. Justo antes de que entrara en la zona de peligro, una ráfaga precisa desde los destructores de escolta impactó el fuselaje del dron. El Shahed explotó en el aire y cayó al mar, envuelto en fragmentos incandescentes. Cuando la última señal desapareció del radar,
Los 20 drones Shahed 136 que participaron en el ataque habían sido destruidos. El convoy de petroleros comerciales continuó su ruta sin daños. A las 4 de la madrugada, con la desaparición de la última señal de Shahed 136 en la pantalla, la batalla sobre el estrecho de Hormuz llegó oficialmente a su fin. Los 20 drones involucrados en el ataque fueron derribados antes de alcanzar el convoy. Sin embargo, para la flota estadounidense, el resultado más importante no fue únicamente la cantidad de blancos destruidos, sino el volumen de información reunida durante el enfrentamiento. Mientras los MH-60R, los F-35C y los destructores se concentraban en interceptar el enjambre de drones, los sistemas estadounidenses de inteligencia electrónica grababan en silencio cada señal emitida en el campo de batalla. Desde los enlaces de datos de los Mujaher 6 hasta las fuentes de interferencia activas alrededor de Bandar Abbas y Qeshm, todo fue analizado y cruzado en tiempo real. Cuando terminó el combate, los especialistas en guerra electrónica tenían información suficiente para ubicar el centro de mando que había controlado la operación completa. Un destructor de la clase Arleigh Burke, que operaba en la zona, recibió la orden de lanzar un contraataque. Desde el sistema de lanzamiento vertical Mark 41, un misil de crucero Tomahawk salió de su tubo y se internó en la noche. Volando bajo sobre el mar, continuó hacia la isla de Qeshm, donde los coordinadores de la Guardia Revolucionaria todavía revisaban los últimos datos de una operación que había fracasado. Unos minutos después, una explosión masiva sacudió el área objetivo. El centro de mando y los sistemas de comunicación que, según la inteligencia estadounidense, coordinaban las operaciones de drones en enjambre, fueron destruidos en una bola de fuego. Las pantallas de control se apagaron casi al mismo tiempo, mientras una red de mando en la que Teherán había invertido durante años desaparecía en una sola noche. El programa de drones en enjambre que Irán esperaba convertir en una herramienta de presión dentro del estrecho de Hormuz sufrió un golpe severo durante su primer despliegue a gran escala. En este escenario, la flota estadounidense logró imponerse porque enfrentó 20 Shahed 136 y tuvo tiempo suficiente para activar cada capa de defensa según lo planeado. Pero la pregunta incómoda queda abierta. ¿Qué habría ocurrido si no hubieran sido 20 drones, sino 200? ¿Qué pasaría si despegaran al mismo tiempo desde varias costas, islas y rutas de aproximación en todo el estrecho de Hormuz? ¿Podría una red defensiva moderna derribar todos los objetivos antes de que alguno alcanzara el convoy? ¿O la guerra naval está entrando en una etapa donde sistemas baratos, fabricados en grandes cantidades, pueden poner en jaque incluso a las flotas más avanzadas del mundo? Tal vez esa sea la lección más inquietante de aquella larga noche en el estrecho de Hormuz. No siempre gana quien tiene el arma más sofisticada, sino quien logra imponer el dilema más difícil en el peor momento. Y cuando ese dilema se juega sobre rutas por donde pasa buena parte de la energía del mundo, la distancia deja de ser un consuelo. Lo que ocurre en esas aguas puede terminar sintiéndose, tarde o temprano, en cualquier casa, en cualquier carretera y en cualquier bolsillo.